El síndrome convulsivo se refiere a un grupo de trastornos neurológicos que se caracterizan por convulsiones o crisis convulsivas. Esta afección médica afecta a millones de personas en todo el mundo y puede ser el resultado de una variedad de factores, como lesiones cerebrales, enfermedades neurológicas o problemas metabólicos. Existen diferentes tipos que se clasifican en función de la edad de inicio, la causa subyacente y la presencia de otras características clínicas. Algunos de los síndromes convulsivos más comunes incluyen la epilepsia, el síndrome de West, el síndrome de Lennox-Gastaut y la encefalopatía epiléptica. La epilepsia es el síndrome convulsivo más común y se caracteriza por la presencia de convulsiones recurrentes no provocadas por una causa aguda como fiebre o traumatismo craneal. La mayoría de las personas con epilepsia pueden controlar sus convulsiones con medicamentos antiepilépticos, aunque en algunos casos pueden ser necesarios otros tratamientos como la cirugía. El síndrome de West es un trastorno epiléptico que generalmente se desarrolla durante el primer año de vida y se caracteriza por la presencia de convulsiones espasmódicas y un patrón específico de actividad eléctrica en el electroencefalograma. Este síndrome puede estar asociado con retraso en el desarrollo, problemas de comportamiento, discapacidad intelectual. El síndrome de Lennox-Gastaut se caracteriza por la presencia de múltiples tipos de convulsiones, incluyendo convulsiones de ausencia, tónico-clónicas y atónicas. Este síndrome suele comenzar en la infancia y puede estar asociado con problemas de comportamiento y discapacidad intelectual. La encefalopatía epiléptica es rara, pero grave, que se caracteriza por la presencia de convulsiones refractarias y una encefalopatía progresiva que causa deterioro cognitivo y motor. Y este puede tener diferentes causas, como trastornos metabólicos o neurodegenerativos, y su tratamiento puede ser difícil. Aunque en muchos casos la causa de este síndrome es desconocida, existen diferentes y diversas condiciones médicas y factores de riesgo que pueden estar relacionados con su aparición. El síndrome convulsivo puede ser causado por una variedad de factores. Algunas de las causas más comunes incluyen lesiones cerebrales como traumatismos craneales o accidentes cerebrovasculares, infecciones como meningitis o encefalitis, o enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple o la enfermedad de Alzheimer, factores genéticos como el síndrome de Down o el síndrome de Rett, y trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia. Además, existen factores de riesgo que aumentan la probabilidad de desarrollar síndrome convulsivo, como antecedentes familiares de epilepsia o traumatismos craneal previo, consumo de drogas o alcohol, falta de sueño o estrés emocional. Los síntomas del síndrome convulsivo pueden variar ampliamente de una persona a otra, y algunas personas pueden experimentar convulsiones que duran solo unos pocos segundos, mientras que otras pueden durar varios minutos. En general, los síntomas del síndrome convulsivo pueden incluir contracciones musculares involuntarias, y esto puede afectar todo el cuerpo o solo a una parte del cuerpo como un brazo o una pierna. Las contracciones pueden ser breves y espasmódicas o prolongadas y tónicas. Pérdida de conciencia, y este puede ser breve o prolongado dependiendo, claro, de la duración. Durante la pérdida de conciencia, el paciente puede parecer desorientado o confundido cuando se recupera. Movimientos rítmicos de brazos y piernas, y esto se conoce como convulsiones clónicas y puede ser un síntoma característico del síndrome convulsivo. Los movimientos pueden ser rápidos y repetitivos y pueden afectar a un lado del cuerpo o a ambos lados. Cambios en la respiración. La respiración puede volverse superficial o interrumpida, y esto puede llevar a una disminución de la oxigenación en el cerebro y puede ser peligroso si dura mucho tiempo. Además de estos síntomas, algunas personas pueden experimentar aura, que es una sensación previa a la convulsión, como un olor, un sonido o una sensación física. El diagnóstico del síndrome convulsivo se basa en la historia clínica del paciente, en la exploración física y una serie de pruebas complementarias. La electroencefalografía es una herramienta diagnóstica muy importante que mide la actividad eléctrica del cerebro. En los pacientes con síndrome convulsivo,
El electroencefalograma puede mostrar una actividad eléctrica anormal que puede ayudar a configurar el diagnóstico y guiar el tratamiento. Además del electroencefalograma, se pueden realizar otras pruebas de imagen como la tomografía computarizada o la resonancia magnética. También se pueden realizar pruebas adicionales como análisis de sangre. El tratamiento del síndrome convulsivo dependerá de la causa subyacente, y algunos de los tratamientos comunes para el síndrome convulsivo pueden incluir medicamentos antiepilépticos, cirugía cerebral o cambios en la dieta. En algunos casos se puede recomendar terapia ocupacional o física para ayudar a mejorar la calidad de vida del paciente. Y en casos menos graves, puede ser necesario recurrir a la cirugía para extirpar el tejido cerebral anormal. La estimulación del nervio vago y la estimulación cerebral profunda son tratamientos novedosos que también pueden ser eficaces en el control de algunos pacientes. El síndrome convulsivo es una afección médica que puede afectar a cualquier persona en cualquier momento. Es importante comprender las causas y los síntomas de esta afección para poder recibir el tratamiento adecuado. Si experimentas una crisis, es importante buscar atención médica inmediata para determinar la causa subyacente y recibir el tratamiento adecuado.